Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablaros de este juego que es prácticamente un clásico, ya que salió al principio de la VR y que ha estado un tiempo siendo parte del paquete premium de PlayStation, pero Sony lo va a eliminar el mes que viene, así que veamos si vale la pena jugarlo o comprarlo una vez que lo eliminen. Hoy vamos a hablar de Synapse. Este es un juego de acción shooter con mecánicas roguelike, lo que significa que tendremos que jugar bastantes veces las mismas pantallas para poder subir de nivel y avanzar. La dificultad no es muy alta, somos bastante fuertes nada más empezar, pero como es un roguelike tendremos que morir sí o sí para poder seguir avanzando. El juego empieza en una isla muy colorida donde hay un centro de investigación al que tendremos que acceder. Una vez ahí empezará nuestra misión real, que es meternos en la mente de otra persona, así que no acostumbréis mucho a este paisaje porque va a durar poco. On this remote island, out of sight and minds of both our friends and our enemies, is a neurosynaptic relay device. Technology that will take your already proven combat skills beyond your imagination. Una vez dentro, el juego se convierte en este increíble paisaje en blanco y negro, con algunos toques de color. Y nuestra misión será ir pasando capas de seguridad representados por estos enemigos para poder romper el núcleo central y acceder a la memoria del individuo. La historia en verdad es muy floja y es de relleno, no aporta absolutamente nada ni te da ninguna curiosidad de saber qué va a pasar. Los gráficos se ven muy bien, las zonas son muy nítidas y llaman mucho la atención. El juego corre a 120 fotogramas por segundo reproyectado, pero es imposible decirlo porque no se nota absolutamente nada. Los escenarios son bastante pequeños y pueden hacerse bastante repetitivos, ya que algunas zonas son muy parecidas a las anteriores y al ser un roguelike que te pone en sitios por los que ya has pasado, llega el momento en que no sabes si estás en zonas nuevas o si estás otra vez desde el principio. Y hablando de repetición, pues hay que hablar de la cantidad de enemigos. Hay muy poca variedad, como mucho 3 o 4 diferentes, y se repiten constantemente. Eso no le hace ningún favor al juego. Aquí voy a enseñar el menú al que accedéis una vez que estáis muertos. Aquí tenemos esta zona que se llama Revelaciones, en la que nos darán una serie de objetivos y una vez cumplidos nos darán una recompensa. Y en esta otra zona tenemos las mejoras, donde podremos gastar los puntos conseguidos anteriormente. Las interacciones en el juego en VR son bastante interesantes y únicas. Aunque es cierto que no se han esforzado mucho en la modalidad shooter, sí que se han esforzado en la modalidad telequinesis. El shooter es muy básico, llegamos a un arma en una de las manos, que solamente podemos seleccionar desde el menú, no podemos intercambiar el arma de una mano a la otra. Como podéis ver, recargar el arma, simplemente sacar el cargador y volver a empujarlo hacia adentro. Y el arma va pegada a la mano, nunca podremos soltarla. Para recoger munición simplemente pasamos por encima de las cajas que hay en el suelo y se nos suma. Entonces sí que se han esforzado en la telequinesis. Podremos coger, lanzar objetos, hacer que exploten, lanzarlos unos contra otros, y todo ello guiado por el eye tracking, con lo cual el objeto que estemos mirando se iluminará y al utilizar los gestos de la mano lo cogeremos. Pero como ya he dicho antes, si en medio de la partida queréis cambiar con qué mano hacer telequinesis y con cuál disparar, simplemente no podéis intercambiarla. La única opción es ir al menú de ajustes y seleccionar qué mano hace cada cosa. Otra de las mecánicas únicas de este juego es cómo te agachas. La única forma de hacerlo es acercarse a un objeto dentro de la pantalla, agarrarlo y entonces empujarnos hacia abajo. Así no solamente podrás agacharte, sino también moverte hacia los lados para buscar una cobertura mejor. Esto está muy bien, pero también es muy problemático porque a veces te encuentras un poco en campo abierto en el que necesitas agacharte para que no te den disparos y simplemente no puedes porque no tienes ningún objeto cercano a ti. Además es bastante lento para poder hacerlo. El juego hace muy buen uso de la tecnología de la PlayStation VR 2, tanto con la vibración como con los gatillos adaptables. Además, cada objeto se siente de una forma distinta, se puede notar perfectamente la diferencia entre coger y hacer que explote. El juego está muy pulido y prácticamente no hay ningún bug. Yo solamente me he encontrado que una vez que acabas con todo el enemigo en el área, si empiezas a moverte alrededor de ella, empieza a laguear un poco. Así que en resumen, este juego es un soplo de aire fresco que te deja hacer cosas que otros juegos no te dejan. La telequinesis es muy divertida y te hace sentir muy poderoso, pero la historia es muy floja y no dice nada. Además es un roguelike y si no eres fan de este tipo de juegos no te va a gustar mucho. Por lo tanto mi veredicto no lo tengo muy claro. Porque a esto hay que sumarle que si queréis comprar el juego os va a costar 36 euros, que es el precio habitual. A mí personalmente por ese precio me habría decepcionado, porque la cantidad de contenido no representa el precio. Por otro lado podréis experimentar cosas distintas a lo que normalmente se puede experimentar. Así que yo personalmente le doy pulgar abajo, pero es una opinión muy personal. No hay nada malo con el juego, a mucha gente le puede gustar, incluso parecerle uno de los mejores que hay en la PlayStation Store, pero para mí no llega a ese nivel.
Y eso es todo por hoy. Os voy a dejar un poco de gameplay para que podáis ver y escuchar cómo se siente el juego. Y recordad, dejarme un like y suscribiros al canal si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. No! That's not possible! No! Leave no fool alive! I am possessed! Claim the higher ground! 20 enemies remaining. Portal at all times! Hiring your expertise! Moving to position Bravo! Get eyes on the non-believer! Moving! Try hiding from this, coward! There they are! Reinforcements incoming! We are Legion! You must hold this area! Hey, you got me! Assuming alternate formation! Spread out, find cover to all who oppose us! No! The infection is upon me! Curse you, outsiders! Burn, non-believer! Watch out! It's live! Coming on! Enemies remaining. Cowards! Unclean! I'm hit! Anomaly detected! Purify the cavalry is this! Beware the unclean treachery! Intruder! Open first, the non-believer!